Hey iglesia, bienvenidos. ¿Qué tal? Hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección. Es de mañana y así que hemos despertado con gozo para poder celebrar con usted que nos está viendo atrás de pantallas. Entonces queremos darle la bienvenida a cada familia que nos está viendo. Queremos también agradecer a todos aquellos que nos escriben. Hemos estado llegando fuera del país. Gracias por vernos. Es una oportunidad cada vez que lo hacemos para poder llegar a sus hogares. Celebremos hoy nuestro domingo de resurrección, celebremos la victoria de Jesús. Estamos juntos reunidos. Les animo a que ustedes puedan vernos a través también de las retransmisiones que hacemos por los canales de YouTube, Facebook e Instagram. Ok, sean bendecidos el día de hoy, así que los animamos a poder continuar con nosotros como todas las semanas que lo estamos haciendo. Es un ánimo y un aliento para nosotros saber cuando ustedes nos escriben y nos dan sus peticiones de oración. Dios los bendiga mucho en esta mañana. ¿Por qué no empezamos dando gracias a Dios y orando para poder entregar este tiempo? Seamos bendecidos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tus promesas dadas. Gracias, Dios, porque hoy podemos celebrar. Gracias, Dios, por el gozo que tenemos de poder anunciar tu verdad. Se ha cumplido en la cruz una verdad. Se ha cumplido en la cruz una profecía. Y hoy podemos declarar que vivimos en el gozo de Dios. Hoy podemos declarar que tu victoria está dada. Gracias en Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos todos los que nos están viendo desde sus hogares. Y en esta mañana permítanme compartir la palabra de Dios después de habernos gozado un tiempo de alabanza y adoración con nuestros hermanos. Quiero que podamos entrar en la lectura de la palabra en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4 desde el verso 14 en adelante hasta el versículo 21 y permítanme leerlo. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Y le dieron, el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar a los cautivos serán libertados, a los ciegos verán, los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta mañana, y quiero empezar diciendo realmente que en esta vida hay sucesos en la historia que pueden marcar. Hay sucesos en la historia que pueden marcar un antes y un después. Hay sucesos que realmente hacen que el mundo cambie y gire. Lo que estamos viviendo hoy en día es parte de aquellos sucesos. Hemos dicho, hemos escuchado, constantemente estamos hablando de esto. El mundo no será lo mismo a partir de este tiempo después de la cuarentena. El mundo está cambiando. Eso lo hemos escuchado repetidamente, eso lo hemos entendido claro, pero hay sucesos en la historia que han ido cambiando la vida. Lo que era antes dejó de ser y lo que nunca fue llegó a ser. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los imperios en la historia del mundo. Los imperios de Roma, España, los otomanos, el imperio persa, el imperio británico. Ha habido una serie de crecimientos en cada tiempo donde el imperio que colonizó gran parte de este planeta ha tenido su inicio, su cúspide y su final. Todo ha ido cambiando. Lo que era dejó de ser y lo que nunca fue llegó a ser. Las guerras han sido también como hitos proféticos donde se ha estado anunciando el cambio que está habiendo en este mundo.
lo que está sucediendo hoy en día también es parte del cambio que está habiendo en este mundo. Pero si hay algo, y en esta mañana quiero hablarte de esto que es importante, si hay algo que cambió radicalmente la historia del hombre, fue el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de lo que Dios había anunciado desde un comienzo en la humanidad. La venida del Mesías, la venida del unigénito, la venida del Salvador a este mundo. Y esto cambió radicalmente la historia. Nosotros seguimos viviendo cambios, pero yo quiero detenerme y en esta mañana quiero hablar de este cambio que realmente cambió no solamente la vida. Hoy el universo, el planeta Tierra, hoy está cambiando vidas enteras, familias enteras. Y esto no es una coincidencia, es algo que Dios nos ha dado. Y quiero entrar en esto, en este cambio. Este cambio ha sido anunciado, esta profecía fue anunciada más de 700 años antes, desde el comienzo de lo que nosotros conocemos. Dios ya había anunciado la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios. Y en esta mañana hemos leído algo que quiero dar paso a poder compartir como la palabra de Dios. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo primero que quiero reconocer en esta mañana es a Jesucristo, no como una persona cualquiera, no como un mártir humano. Estamos hablando de Jesucristo, la promesa de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, aquí en la tierra, Dios representado a través de la vida y la personificación de Jesús. Dijo el Señor leyendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús se paró y leyó el rollo de Isaías, del profeta Isaías. Pero en esta mañana, cuando él desenrolló y leyó ese día, él dice, enrolló de nuevo y lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Versículo 21. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. La escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Amén. Jesús estaba anunciando la promesa cumplida hoy a través de la presencia de Él. Él estaba en la sinagoga enseñando y lo primero que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo quiero leer Hebreos 1, del 1 al 6. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. En esta mañana tenemos que reconocer que cuando Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, está diciendo: yo soy el unigénito, yo soy el Mesías, yo soy el anunciado desde un comienzo, yo soy la promesa de Dios para la vida y la humanidad, yo soy la respuesta. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Él dijo directamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá llegar al Padre si no es a través mío. Amén. En esta mañana lo primero es gozarnos, porque en este domingo de resurrección nosotros celebramos hoy la victoria de Jesús. Jesús no fue un hombre común. Jesús es el Hijo de Dios representado aquí en la tierra, y su palabra dice: aún los ángeles le adoran a Él. ¿Cuánto más nosotros?
¿Cuánto más nosotros que podemos reconocer que si los ángeles adoran a Jesús, nuestra vida también está para adorar a nuestro Señor Jesús? Amén. Y dice una canción: aun si las piedras te adoraren, yo también te adoraré. Aun si las galaxias te adoraren, yo también te adoraré. Cuán grande es nuestro Señor. Demos un amén ahí donde estás en tu casa. Alégrate, que nos alegramos juntos por esta victoria. Lo segundo es, la palabra dice, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. No estamos hablando de distinción económica, no estamos hablando de pobreza monetaria, estamos hablando de pobreza espiritual. En Mateo 5:3 el Señor dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos hablando de esa pobreza cuando uno reconoce la necesidad de Dios. A esa pobreza se refería Jesús, la necesidad de poder mirar arriba, la necesidad de poder saber que yo requiero de algo profundo en mi vida. Yo requiero de un cambio, yo requiero de una ayuda que no es una ayuda humana, sino de mi Creador, pero ahora la ayuda de mi Creador es la ayuda de mi Padre. Eso está diciendo. Entonces, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Jesús se presentó en el templo, anunció su llegada, anunció el inicio del ministerio, y él dijo: porque me ha ungido para llevar buenas noticias. Y la buena noticia hoy la estamos llevando en el nombre de Jesús a tu hogar. ¿Cuál? Jesús es el Señor y ha venido a pasar tu vida de muerte a una condición de vida eterna. Amén. De vida eterna. Nos gozamos por eso. Lo siguiente que dice: me ha enviado a proclamar a los cautivos que serán libertados. ¿Cuántos conocemos cautividad? Y la palabra cautividad es apresamiento. ¿Cuántos podemos decir: estoy preso por este pecado, estoy preso por esta condición? Y tal vez tú sientes que no puedes salir del hoyo. Déjame decirte que Jesús vino por esto y Él lo anunció, y nosotros repetimos sus palabras. Y Él ha enviado a proclamar libertad al cautivo. En esta mañana tú puedes saber, tú puedes entender, tú puedes creer que Jesús te hace libre de toda condición de pecado. Entra en el reposo, entra en el gozo, entra en el abrazo del Señor Jesús, porque Él está dispuesto. Como hemos dicho siempre, Dios está buscando expresar su amor, y lo ha hecho. Dios no ha venido a condenar tu vida, Dios ha venido a abrazar tu vida, a levantarte, a sacarte de esta condición de pecado. Romanos 6, 17, 18 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado, y ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Lo que estamos diciendo es que el Señor cambió nuestra condición. Cambió la condición de aquel que lo necesita, de aquel pobre de espíritu que lo necesita, de aquel que busca reconocer de Dios en su vida. Te puede cambiar la condición, y a muchos le ha cambiado la condición, y hoy nos hemos hecho esclavos de la vida recta. Y no habla de una esclavitud de prisión, es la única esclavitud por amor a Él. Es la única palabra que puede llevarnos a decir que somos presos por su amor, conquistados por Él. Y entonces nosotros le servimos como hijos de Dios. Tú le puedes servir y tú le sirves desde donde estás. Te animo a poder ver las palabras de Jesús, que hoy somos libres en Cristo, pero esclavos en amor de Cristo. Amén. Y también dijo: y dar vista a los ciegos, que los ciegos verán. Hablamos de una vista espiritual, de una ceguera espiritual. Hoy podemos ser libres de esa ceguera espiritual. Habló también que los oprimidos serán puestos en libertad. Toda opresión puede ser rota en el nombre de Jesús. Toda opresión. Pero quiero detenerme
en este último versículo, versículo 19, que dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ha llegado el tiempo del favor del Señor. Recuerda, este es el tiempo de su victoria. Cuando Jesús se presentó en el templo y empezó a anunciar todo esto se ha cumplido, nosotros podemos decir, ha llegado el tiempo del favor de Dios, porque su favor ha volteado a nuestra condición, su favor ha volteado a nuestra humanidad y realmente Él dispuso poder perdonar nuestros pecados, nuestra condición. Hoy podemos recordar que es el tiempo de su promesa cumplida. Amén. Su promesa establecida. Nosotros estamos viviendo todavía en esta tierra y en este mundo y probablemente las circunstancias que vamos a atravesar son distintas cada vez. Hoy pasamos circunstancias especiales. Estamos en una cuarentena en todo el mundo. Sin embargo, ya se cumplió la promesa de Dios. Nosotros ya tenemos una esperanza de vivir en Él. Esto solamente es tiempos, esto solamente son años, esto solamente son días que vamos a pasar, pero tenemos una esperanza puesta de lo que va a acontecer después de nuestra muerte. Y eso es lo interesante que yo quiero que llegue a tu casa, que tú tienes esperanza después de la muerte. ¿Qué si no podemos pasar esta cuarentena? ¿Qué con algunos si cayeron enfermos? ¿Sabes? Él es el Señor, el Dios que puede curar todo y Él vino a liberar de todo. Pero lo más importante para Dios no es sanar tu herida, es tu salvación eterna. Amén. Él está pagando un precio tremendo a través de su Hijo por la salvación de tu vida. Mira, recuerda esto, no hay victoria en nosotros mismos. Nosotros no tenemos victoria en nosotros. Nosotros no competimos, no batallamos contra nosotros. Nosotros tenemos una victoria que está en Él. Nosotros no podemos lograr una victoria en nosotros. No encontramos de ninguna manera lograr decirle a Dios, hemos ganado la batalla, porque no podemos hacerlo. La victoria está en Cristo. La victoria está en Él. Y cuando hablamos de que ha llegado el tiempo del favor de Dios, estamos hablando de esto. El favor de Dios, la victoria de Dios a través de su Hijo. Gózate donde estás. Alégrate en esta mañana. Hoy podemos juntarnos a través de las redes y poder poner el gozo de su palabra en nuestro corazón. Porque tenemos esperanza, tenemos victoria. Y no solamente esto es para el gran futuro que viene, sino hoy podemos hacer esto realidad en nuestras vidas. Podemos disfrutarlo hoy. Podemos ser restaurados, podemos ser liberados de toda opresión, de toda condición. Podemos ser cada vez liberados de nuestra ceguera espiritual. Y podemos estar descubriendo de lo que Dios tiene para nosotros. Mira, recuerda, la victoria es del amor de Dios versus la condenación. Esa es la victoria. El amor de Dios anunciado desde un comienzo. Yo me pregunto qué tuvo que pagar, por qué tuvo que pagar Dios el precio sobre mi vida cuando yo en mi vida natural he sido absolutamente pecador y fallado. He incumplido muchas veces. He tenido resentimientos, amarguras, dolores en mi corazón y no he querido mirar al cielo. Y a pesar de eso, Dios me ha seguido amando. Entonces, la victoria de Dios es la victoria de su amor sobre mi condición de pecado, de su amor sobre mi delito, de su amor sobre la condenación que había en mi vida. Esa es la victoria que celebramos, porque vino Jesús a pagar esa condición por tu vida y por la mía y por la de todo hombre aquí en este planeta. Recuerda, no pecamos primeramente contra nosotros mismos. Nunca entramos en un pecado nosotros contra nosotros primeramente, sino hemos pecado contra Dios.
hemos ofendido a Dios, porque Dios ha sido el que puso la base moral, estableció los principios morales, y nosotros, al romper eso, hemos pecado primeramente contra Dios. Amén. Y por eso el amor de Dios, el mismo amor, viene a cubrirnos esa multitud de pecados, esa multitud de faltas. El hombre necesita su perdón. El hombre necesita su restauración. Juan 19, del 28 al 30, voy a darme prisa, dice: después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndolo en un hisopo se le acercaron a la boca y le dieron. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo lo siguiente: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Déjame cerrar este tiempo compartiendo de esta palabra que Jesús dijo: consumado es, en la cruz del Calvario. Jesús dijo: consumado es. Esto significa pagado está. Mi tarea ha sido terminada. La palabra que usa Jesús ahí es tetelestai. Tetelestai. Señor, tetelestai, consumado es. Terminada ha sido la tarea. La obra para la cual tú me has llamado, he terminado. Esa es la palabra cuando Jesús dice en la cruz: consumado es, y expiró. Jesús estaba diciendo: aquello para lo cual tú me has enviado, lo he terminado. La cruz simboliza el juicio de Dios, y Jesucristo está recibiendo ese juicio, el peso del pecado que te corresponde y que me corresponde. En Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero en Corintios también leemos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos hechos la justicia de Dios en él. Somos hechos por causa de Jesús. Recordemos esto para entender la razón, el sacrificio y la victoria que hoy debemos celebrar. Somos hechos justicia de Dios por causa de Jesús. Entonces, este no es un tiempo de tristeza, es un tiempo de reflexión, pero es un tiempo de gozo, es un tiempo donde debemos celebrar, es un tiempo donde deberíamos reunirnos, donde deberíamos hacer una fiesta, y una fiesta espiritual, un compartir unos con otros, donde podemos anunciar la razón por la que Jesús murió, y no tener una tradición de su muerte, sino tener una victoria constante por la cual Él murió. Déjame terminar tomando el extracto de una canción que dice, esta es una canción de los años 80. Yo tal vez estoy seguro que muchos de los que me están viendo no habían nacido probablemente. Mi hijo no había nacido. Yo no estaba casado, pero en los años 80 había una canción, y este es el extracto de las letras de una canción que habla sobre la vida de Jesús y sobre el cambio que Él hizo en este mundo. ¿Por qué los calendarios te recuerdan sin querer? Y el centro de la historia fue tu hora de nacer. La cámara de gases nadie la inmortalizó. ¿Por qué es famoso entonces esa cruz que te mató? De todos los poetas y filósofos de hoy, ninguno dijo cosas como tú sobre el amor. ¿De dónde has salido? ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Qué pasa con la muerte que no pudo contra ti? De todas estas cosas, o tú fuiste un impostor, o verdaderamente eres el Hijo de Dios. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a quebrar y a partir la historia en dos, antes de,
después de. Estamos hablando de Jesucristo, la promesa de Dios para la redención, para el perdón de tu vida, para el perdón de mi vida. Que Dios pueda bendecir este tiempo. Quiero que te alegres donde estés, festejes porque Jesús vino a perdonar tu condición de pecado. Pero hay una condición. La única condición es poder mirar a Él, poder creer en Él, poder seguirle a Él. No es saber que existe un Dios, es saber que Él nos ama y que está dispuesto en todo tiempo a perdonar de tu condición. No mires más tu condición, mira a Jesús y mira tu condición en Él, de vencedor, de victorioso. Hoy queremos orar contigo. Cierra los ojos donde estás, si lo puedes hacer. Gracias, Dios, por tu amor y por tu victoria. Hoy queremos celebrar. Hoy queremos, Señor, celebrar lo que tú hiciste, el precio que pagaste, la victoria tuya sobre la cruz. ¿Sabes, Dios? No hay cambio en nuestro corazón por nosotros mismos. Lo hemos intentado muchas veces. Te necesitamos. Y tú puedes abrir tu corazón, clamar a Dios donde tú estás y decirle: Señor, yo necesito de ti. Yo requiero ese gozo de ti. Yo requiero ese cambio en mi vida de parte de ti. Que Dios pueda bendecir en esta mañana tu vida. Recuerda, por favor, todos estos mensajes y muchos más los estamos poniendo a la disposición de ustedes a través de las redes. Nuestras redes en YouTube, El Sembrador Perú, Facebook e Instagram. Búscanos, por favor. Y una cosa más, déjanos tus comentarios, haznos saber por qué podemos orar por ustedes. Estamos agradecidos a Dios de poder llegar hasta sus hogares. Dios los bendiga.